El Ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar un estudio especial dirigido para los nuevos creyentes, pero en oración con el grupo Oración 24/7. Escuchemos. El Ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar el estudio de la lección número 3 para nuevos creyentes, Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, titulado En las huellas de Jesús. Esta semana nos toca estudiar la lección número 3, que lleva por título ¿Quién es Jesús? Oremos. Gracias te damos, Señor, por regalarnos este espacio para estudiar tu santa palabra. Oramos, Señor, por los nuevos creyentes, aquellos hermanos que tienen un año o menos de estar militando con nosotros. Y oramos también por aquellos que tienen más tiempo, que con sus comentarios y con el hecho de compartir esta lección nos ayudan grandemente a fortalecer la fe que en un principio hemos creído. Damos gracias por la administración de la Iglesia a nivel mundial al elaborar este estudio. Nos queremos ceñir a Él, Señor. Gracias por permitirnos trabajar en este ministerio. Oramos, Señor, por la familia adventista que todavía no está en la iglesia, pero que tú, oh Señor, llegado el tiempo suyo, les llamarás, y ya le estás llamando, y ellos están escuchando la voz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es Jesús? Nuestros textos bíblicos para este estudio se encuentran en Deuteronomio 18, verso 15, Mateo 14, 22 al 33, 17, verso 5, Lucas 1, 26 al 33, el 2, 25 al 35, el 23, 35 al 39, Juan 1, 40 al 42, 6, 1 al 15, y Hechos 9 del 1 al 9 y 22 del 1 al 11. Objetivos de esta lección. Lo que aprenderemos esta semana. Primero, ¿conozco yo realmente a Jesús? Segundo, ¿qué me pueden decir los testigos que lo conocieron? Tercero, ¿en qué sentido mi percepción de Él podría influir en mi estilo de vida? Esta lección, mis queridos hermanos, es sumamente importante. Esta lección va a hacer la diferencia enorme entre lo que hemos sido y lo que seremos de aquí en adelante. El concepto clave de esta lección es el siguiente. Vamos a estudiar el personaje conocido como Mesías, que no es otro que el que conocemos como Cristo. Mesías o Cristo. Ambas palabras, ambos términos, ambos títulos significan el ungido, y es el término hebreo utilizado en el Antiguo Testamento. Mesías o ungido. Cristo es el verdadero, Cristo en el vocablo griego utilizado en todo el Nuevo Testamento
Mientras que también lo conocemos como Jesús, el Hijo del Hombre, en fin. Pero hoy, esta semana, nos vamos a dedicar a entender quién es Cristo. Ese es el tema central, el concepto clave de la lección de esta semana. Amén. El día domingo. El papel de un testigo es declarar lo que ha visto y oído. Lucas afirmó que su evangelio tenía como propósito establecer un registro de la vida de Cristo tal y como lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales. Usted encuentra esto en el capítulo 1 del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y el versículo 2. Juan fue uno de esos testigos. De ahí que inicie su primera carta diciendo que había registrado lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Primera de Juan 1:1. Esta semana, mis queridos hermanos, estudiaremos los testimonios de aquellos que conocieron a Jesús cuando Él estuvo en la tierra físicamente y los títulos que utilizaron para identificarlo. Pero antes, veamos el testimonio de hoy, que como siempre, el título del testimonio es Jesús aquí y ahora. Veamos. La habitación la bendición de un accidente. Fue un accidente muy aparatoso. Diana, una joven de 21 años, había sufrido graves heridas y tuvo que ser llevada a la sala de emergencias. Antes de aquel suceso, ella vivía rodeada de amigos, pero ahora, mientras convalecía en el hospital, se dio cuenta de que todos habían desaparecido. Ahora se encontraba sola y pudo meditar en lo que había hecho con su vida. Diana se crió en un hogar donde se hablaba poco de Jesús. Ni ella ni sus padres asistían a la iglesia. Lo único que sabía de Jesús era lo que había visto en los documentales de la televisión. El accidente, sin embargo, llevó a Diana a reconocer que tenía que buscar un nuevo rumbo para su vida. Eso le hizo pensar en Kevin, un viejo amigo que era miembro de la iglesia adventista. ¿Por qué Dios permitió que esto me sucediera?, le preguntó Diana. La respuesta de Kevin fue directa. Tu accidente no fue provocado por Dios, sino que fue el resultado de tus malas decisiones. Diana reflexionó mucho respecto a su vida y decidió visitar la iglesia junto con Kevin. Varios meses después, ella aceptó a Jesús como su Salvador personal y se integró a un grupo pequeño de crecimiento espiritual.
La idea que Diana tenía de Jesús cambió radicalmente. Reconozco que Jesús es poderoso. Él descendió del cielo y se hizo hombre. Murió por mí en la cruz. Ahora soy testigo de las grandes cosas que Él ha hecho en mí. Deseo comunicar mi experiencia a otras personas para que también disfruten de esta maravillosa obra de amor que ha llenado de gozo mi vida, testificó Diana. El día lunes, el título es el siguiente: el nuevo discípulo. ¿Sabías que la Biblia menciona que Jesús llamó a un nuevo discípulo? La forma en que lo hizo puede ser descrita como con una palabra: espectacular. Es especialmente significativo que Jesús llamara a este discípulo después de su ascensión al cielo. Por tanto, no hemos de dudar de que así como llamó a aquel discípulo, Jesús puede en la actualidad llamar a otras personas. Hay dos registros de este nuevo llamamiento. Uno de ellos fue relatado por el mismo discípulo. Se encuentra en Hechos 9, los primeros 9 versículos. ¿Dónde estaba Saulo cuando Jesús lo llamó? ¿Y qué estaba haciendo? Pero antes de leer las preguntas, permítame mejor leer el pasaje. Vamos a Hechos 9, 1 al 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 al 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo
se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hasta aquí termina la cita. Ahora tenemos 3 preguntas. ¿Dónde estaba Saulo cuando Jesús lo llamó y qué estaba haciendo? Segunda pregunta. ¿En qué forma el encuentro con Jesús le afectó físicamente? Tercera pregunta. ¿Qué trascendente pregunta le hizo Saulo a Jesús? Bien, mis queridos hermanos, ustedes saben, suspendan el video, respondan la pregunta y luego sigamos con la respuesta. ¿Listo? Bien, la primera pregunta es: ¿dónde estaba Saulo cuando Jesús lo llamó y qué estaba haciendo? En el versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Versículos 1 y 2. Al llegar al versículo 3 dice: mas yendo por el camino, la pregunta es: ¿dónde estaba Saulo? Mas yendo por el camino, aquí está la respuesta. ¿Dónde estaba Saulo? En el camino ¿a qué? A la ciudad de Damasco. Aconteció que al llegar cerca, dice, de Damasco, o sea que iba por el camino. Así que esa es la respuesta, iba por el camino. ¿Y qué estaba haciendo? En el versículo 1 y 2, vemos que él tenía allí la misión de lo que tenía que hacer. Él iba camino a Damasco para buscar a los hombres o mujeres que estuvieran en el camino. ¿Qué significa en el camino? El camino era que así le llamaban a los seguidores de Jesús, los que estaban en ese camino, en el camino de Jesús, que se conocía como se les conocía como los cristianos, porque eran seguidores de Jesús. ¿Qué más? ¿En qué forma el encuentro con Jesús le afectó físicamente? Bueno, si nosotros seguimos leyendo todo el pasaje y nos encontramos por allá en el versículo 8, dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía. ¿Cómo quedó Saulo? Quedó ciego por 3 días. Así que ahí está la respuesta en el versículo 8. ¿En qué forma el encuentro lo afectó físicamente? Lo dejó ciego. Pero además de eso, también si nosotros vemos en el versículo 4 que dice: y cayendo en tierra, o sea que se cayó del caballo en el que iba. Así que físicamente ocurrieron 2 eventos. Primero, se cayó, y segundo, quedó ciego. ¿Y por qué quedó ciego? Bueno, porque fue una luz el resplandor de una luz, dice el versículo 3, que lo rodeó. Repentinamente le rodeó un resplandor de la luz, de luz del cielo, no era cualquier luz. Así que hay mucho que hablar sobre la luz del cielo, esta luz que resplandece y que terminó dejando en el suelo y ciego a Saulo de Tarso. La pregunta 3 dice: ¿qué trascendente pregunta le hizo Saulo a Jesús? Bien, miremos bien acá que el versículo 5 tiene la respuesta. Dice: él le dijo, ¿quién? Saulo, a Jesús: ¿quién eres, Señor?
Y aquí está el título de nuestra lección de esta semana. ¿Quién eres, Señor? ¿Ok? ¿Quién es Jesús? Miremos entonces nuestra respuesta. Espero que ustedes hayan tomado esto. Miremos la respuesta que nos presenta la lección. Dice: Saulo, más conocido como Pablo, el apóstol, antes había sido un perseguidor. Él arriesgó su vida muchas veces viajando, predicando y enseñando acerca de Jesús. Varios años después de su conversión, Pablo regresó a Jerusalén y lo apresaron. Más tarde, le fue permitido dirigirse a una multitud. Comenzó su discurso diciendo que él era judío y luego relató su conversión. Vamos ahora al capítulo 8 para conocer el testimonio, capítulo 22 para conocer el testimonio personal de Pablo. Son 11 versículos en el capítulo 22, los primeros 11 versículos del capítulo, y miremos el testimonio personal de Pablo. Capítulo 22. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice lo siguiente: Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente, me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá
todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas el asunto y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Luego de haber leído Hechos 22, 1 al 15, tenemos una pregunta. ¿Cuáles fueron las dos preguntas que Pablo le hizo a Jesús? ¿Cuáles fueron las dos preguntas que Pablo le hizo a Jesús? Ok, miremos la respuesta. En el verso 8 tenemos la primera pregunta. Allí dice: entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces, la primera pregunta que Saulo le hace a Jesús es: ¿quién eres, Señor? La segunda pregunta está en el versículo 10. Dice: y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Así que ahí están las dos preguntas, las dos respuestas a la pregunta en cuestión. Miremos qué nos tiene la cartilla. Estas son las preguntas que todos los discípulos debemos hacernos, no una vez, sino continuamente. La lección de esta semana, la número 3, y la próxima, la número 4, la segunda interrogante será analizada en las lecciones sucesivas mientras continuamos aprendiendo de Jesús y de la forma en que Él nos guía. Terminamos así el día lunes. Muy bien, mis hermanos, este estudio está diseñado primeramente para los nuevos creyentes, pero en ocasión de que estamos viviendo momentos muy importantes en la historia del pueblo de Israel, ya que las profecías se están cumpliendo,
hemos diseñado un grupo de oración 24/7 dirigidos por una hermana que tiene menos de 3 años en la obra, apoyada por un grupo de más de 20 hermanos que creemos que la petición de 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, es el arma que debemos utilizar hoy día para enfrentar a uno de los enemigos más terribles que ha enfrentado la humanidad en los últimos, por lo menos, 50 años. Por eso, mis hermanos, quiero pedirles que miremos el estudio de hoy con un objetivo especial. ¿Quién es Jesús? Pregunto, ¿conozco yo realmente a Jesús? ¿Qué me pueden decir los testigos que lo conocieron? ¿En qué sentido mi percepción de Él podría influir en mi estilo de vida? De tal manera que sea mi estilo de vida luz en este momento en el que la humanidad vive en completa oscuridad por temor a lo desconocido, cuando la ciencia no puede hacer nada, cuando los gobiernos tienen que poner a un lado sus diferencias para unirse contra un enemigo común. Oh pueblo de Dios, levanta cabeza y entiende lo que está ocurriendo. Nuestro enemigo no viene en forma visible, porque no es carne ni sangre. Levanta cabeza, pueblo de Dios. Y aprendamos a ver con el ojo espiritual para poder identificar el verdadero enemigo en esta batalla. Un conflicto que tiene ya mucho tiempo y cuyo objetivo eres tú y yo. Seamos luz, que cuando caigan del caballo y queden ciegos, como Ananías, el Espíritu tenga que venir a buscarnos para que vayamos a imponer las manos sobre ellos y que recuperen la vista. Maravilloso, Señor. Qué triunfo para Dios. Pero qué honor para cada uno de nosotros poder ser escogido por el cielo para resolver un problema que el mundo no puede resolver. Gracias, Señor. Oramos por todos los que, oh Padre Santo, en
en guerra, con las armaduras de Cristo. Sí, solo con las armaduras de Cristo. Sabemos, buen Dios, que solo en Cristo hay victoria. Oramos por las familias que están preocupadas. Oramos por mi mamá, mi papá, mis hermanos. Pero queremos orar en especial, Señor, por Tomás, que no está en el país, que su madre y su familia están preocupadas. Pero sabemos, buen Dios, que ellos están en tus manos. Oramos, buen Dios, por la hermana que está en España, enferma con el coronavirus. Sabemos, buen Dios, que usted está al control y que según sea su voluntad, la gloria será siempre para usted, Señor. Oramos, buen Dios, por los 345 infectados que hay en Panamá y probablemente más para esta hora. Pero oramos, Dios, por ellos, para que esta experiencia, oh Señor, los acerque al trono de gracia. La gloria sea para usted, Señor. Oramos por los líderes del mundo, porque tú eres el que pones y quitas líderes, Señor. Y oramos para que se dejen dirigir en esta ocasión por quien los puso en el trono. Gracias, Dios. Oramos por dos niñas especiales para mí, que usted conoce bien y que están, oh Señor, con su madre, y que ella es parte de este grupo, y sabemos que aunque no pueden venir por el cerco que han constituido las autoridades, sabemos, Milena, que tus hijas están bien en los brazos de Jesús. Oramos, buen Dios, por los enfermos de cáncer en el oncológico. Sabemos, Dios, que ellos están preocupados porque son vulnerables a este virus. Pero a ellos le queremos decir, Señor, hay un Dios en los cielos que tiene control de este asunto. Manténganse en paz. Oramos por los que no te conocen, Señor, que corren al supermercado a comprar víveres y demás antes que se acabe, porque el mundo se va a acabar. Oramos, Señor, para que ellos en su trajín puedan encontrarse con Jesús, como se encontró Saulo cuando corría a Damasco. Así también ellos puedan encontrarse con Jesús y caigan al suelo preguntando, Señor, ¿quién eres? Oramos, buen Dios, para que haya paz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, siempre gozosos, conectados a Jesús. Nos vemos mañana.